desgraciadamente, ¿no? Vicegobernador, en el marco de lo que usted acaba de decir de los republicanos y demás, a mí personalmente, y no tengo inclinación ni por uno ni por otro, me molestó sobremanera las palabras de Bernie respecto de que la intendenta se encargue de los barrios postergados, como si fueran cosas rosarina o una colonia japonesa que fue contratada por Rosario por estar, mientras que cualquiera que va una vez al año o cada 5 años a Buenos Aires entra por la 9 de julio en la Ilía y ve cómo crece la villa. Es decir, las variables de la pobreza... un golpe bajo, totalmente fuera de lugar. ¿Cómo, esto es absolutamente personal, cómo lo sintió usted? No, me parece que esa declaración no construye. Las variables que tienen que ver con la distribución de la riqueza y el abordaje del tema de la igualdad son variables macroeconómicas nacionales. En este sentido, yo lo que le puedo decir es que hemos tenido una etapa en la Argentina de un crecimiento macroeconómicamente increíble, creo que uno de los más grandes de la historia de la Argentina, y que esto no se ha trasladado necesariamente a la apuesta a la educación pública, al espacio público, un espacio igualador y que construye cohesión social, a la salud pública. Se ha quizás privilegiado el consumo, porque hoy, lógicamente, muchos, y sobre todo ante una eventualidad de un escenario electoral, parece que se priorizara el consumo y las cuestiones individuales por las cuestiones colectivas. Entonces, me da la impresión de que el gobierno nacional también algún día se tiene que hacer cargo de esta deuda pendiente, que es la deuda social. Ha sido un progresismo para los espacios privados. Gen, así como le digo lo de Bernie, y le agradezco que haya aceptado la pregunta, porque de última era una reflexión mía, también le digo que esperaba, no solo yo, he leído que muchos otros, pero en este caso estoy preguntando yo, esperaba que estuviera presente el gobernador electo o alguien, o 3 personas, o 4, que dijeran en la imagen, en la fotografía de la reunión, esto va a tener una continuidad. Bueno, yo lo que le puedo decir, primero que la foto era una foto potente en términos de, porque estaba el presidente de la Cámara de Diputados, Rubeo, que viene del justicialismo, estaba el presidente de la Corte, estaba el titular del Ministerio Público de la Acusación, la policía, y además había ministros, el gobernador, el vicegobernador. Parece que era una foto institucionalmente muy potente. El gobernador electo está absolutamente en contacto, dijo que no podía estar por unas cuestiones de agenda, estaba de acuerdo con estas decisiones que se habían tomado, y además estamos en un frente. No tenga la menor duda que Miguel Lichi va a profundizar lo bueno que se ha hecho, pero va a cambiar las cosas que hay que cambiar, porque eso es Frente Progresista. Usted hablaba de las soluciones en materia de inseguridad, y de una de las frases, ¿no? La falta de infraestructura genera violencia. Hablamos de cloacas, hablamos de luz. Y hablamos de escuelas, hablamos, dentro de poco vamos a inaugurar ya la escuela en Cabín 9, hablamos de clubes. Fíjense que nosotros hemos tenido una inversión importantísima en un plan que se llama el Plan Abre, que ha implicado una inversión de cerca de 4.000 millones de pesos en las grandes urbes, donde se da esta percepción de la desigualdad y donde se observa un dato que me parece muy complejo para desandar, que es la construcción de la violencia desde la identidad. Lo que hemos observado, por eso necesitamos construcción de Estado, es que los sectores más postergados de la sociedad empiezan a construir identidades de la violencia. Se identifican como violencia, como una forma de legitimarse frente a los demás. Y esto es una cuestión compleja, porque violencia también hay en los sectores medios. Consumo también hay en los sectores medios. A veces hay una suerte de caretaje, pero lo que complejiza la situación es que vamos hacia un espacio de la legitimación de la violencia como un constructor de identidad, y esto se desanda con inversión. Sabemos que cuando los chicos, y además porque venimos a hacer política para esto, para trabajar, para mejorar la condición humana de la gente, tenemos elementos y datos y sabemos lo que está pasando en la sociedad. Ahora, si tenemos un chico de 12, 13, 14, 15, 16 años
que populan por barrios postergados de la ciudad de Rosario, porque no se sienten parte de una escuela, porque no se sienten parte de un club. ¿Qué le vamos a tirar? ¿Lo vamos a ir corriendo con el código penal atrás de la cabeza? No, hay que incluirlo. No seamos ingenuos, hay que trabajar en inclusión. Y el espacio público, los lugares de los espacios públicos, en vez del lugar de la inversión, no han sido espacios jerarquizados por el progresismo populista del kirchnerismo. En esto y en materia de seguridad el trabajo tiene que ser de las tres patas del Estado, ¿no? Nacional, provincial y municipal, cada uno en lo que le atañe, digo, porque la municipalidad no tiene poder de policía ni policía propia. Ahora, tenemos elecciones este domingo. ¿Qué espera del futuro presidente? Para Santa Fe, ¿eh? Que se pueda dialogar. Digamos, nosotros hemos tenido... No se dialoga hoy. No ha habido. Hay casos que cuando los ha habido lo reconocimos, lo hice recién hace un ratito, pero no ha sido una constante con el gobierno nacional. De hecho, el gobernador se va sin poder haber sido atendido por la presidenta, más allá de los diálogos que tenemos siempre. Yo he tenido diálogos con la presidenta formales en actos de pasillos. oficiales. Presidenta, ¿cómo le va? Saludo el gobernador. Los pedidos de audiencia no se respondieron. Los pedidos de audiencia no se respondieron. Peor ha sido en el momento cuando el ministro de Gobierno era Abal Medina. Con Capitanich por lo menos teníamos a alguien que nos atendía el teléfono en otro momento y después había ido. Pero digo, me parece que hay que entender que estamos para resolver los problemas de la gente. Para el gobernador de la provincia de Santa Fe era la presidenta y es la presidenta de la nación, porque esto es calidad institucional. Pero bueno, nosotros creemos que más allá de quien gane, hacemos voto para que haya actores políticos que entiendan que el diálogo es el insumo necesario para hacernos cargo de los desafíos de una Argentina que muchas veces tiene oportunidades, pero tiene dificultad de pensar en el mediano y largo plazo. Hay que salir de la inmediatez, hay que salir del populismo, y esto se hace con políticas públicas, progresistas, que jerarquicen el espacio público y que entiendan de que hay que trabajar para todos. ¿Le parece, vicegobernador, que en la nueva etapa, a partir del 10 de diciembre, va a ser fundamental que no solo los sindicatos, sino otros actores políticos formen algo dinámico? Porque el tema de la inseguridad va a continuar. Ojalá desaparezca, pero sería ingenuo y estúpido. ¿Y por dónde lo ve eso? Bueno, hay algunos elementos que permiten pensar de que, por ejemplo, el tema de todos los candidatos a presidente que tienen posibilidad de ganar, hablan de agencias federales para abordar el tema del narcotráfico. Todos hablan del tema de la pobreza. Generalmente los sectores de la centro-derecha argentina son sensibles cuando son de la oposición. Esperamos, si les llegara a tocar gobernar, cosa que no van a contar particularmente, con todo respeto, pero con mi voto aborden también el tema de la desigualdad, la pobreza, la construcción de los espacios públicos. Qué crítico que es a la decisión de Sanz, ¿eh? Es que no se termina de entender. Nosotros teníamos un candidato radical con votos, que era Cobos, que podía por lo menos discutir la centralidad de un proyecto político progresista. Teníamos un candidato que tenía votos y que permitía discutir la centralidad de un proyecto político progresista. Renunciamos a esa centralidad, se la entregamos a un partido que no ha ganado más de 4 barrios de la ciudad de Rosario hasta el día de hoy, y además desfiguramos la construcción de identidad alfonsinista. Es una forma de pragmatismo bobo, porque ni siquiera en su propia lógica ha producido resultados. Entonces, me parece que sin lugar a dudas ha sido la peor decisión de la historia de la Unión Cívica Radical, cuando empezó a aparecer con Leandro Alem, con la revolución del Frontón, después con el primer gobierno popular con Hipólito Yrigoyen. Y no quiero hablar de la nostalgia. Creo en un radicalismo que pueda constituirse en un partido moderno, que refleje valores que la sociedad necesita, y no el furgón de cola de quienes han sido protagonistas de la peor década que ha vivido la Argentina, que es la época del menemismo, donde se destruyó a las economías familiares, donde se destruyó a las pymes familiares, donde se desmanteló el estado de bienestar, donde se destruyó al ferrocarril como un instrumento ágil, barato, económico, sustentable, seguro,
y sustentables desde el punto de vista del medio ambiente, y se condenó a muchos pueblos a muerte lenta. Entonces, que cada uno haga el análisis que quiera hacer. Yo voto por convicciones, y eso significa que yo no quiero que la derecha vuelva a la Argentina. ¿Y qué pasa si el balotaje es entre Macri y Scioli? Y bueno, Del Caño, digo, por la izquierda, dice, vamos a decirle a la gente que vote en blanco. No sé. ¿Qué pasa? ¿A No quién sé, votan los progresistas si ese es el siempre panorama? Siempre hay un congreso en algún lugar de la Argentina para tener que ir. Digo, no, la verdad que no sé. No, yo lo que observo es que también, esto lo quiero decir, Carlos Menem dijo, pero si los 3 candidatos son candidatos míos, dijo. Esos 3 lo dijo Carlos Menem. O sea, tampoco, porque si no daría la impresión, y no es Macri mi más intención. Scioli. Claro, daría la intención de que yo estaría defendiendo a candidatos del oficialismo, que también lo he dicho y lo vuelvo a repetir acá. Considero que ha sido un progresismo efímero, relacionado con el consumo y de corto alcance, ¿no? Y del inmediatismo. No ha habido políticas a mediano y largo plazo. La economía está en una situación compleja. Hay que ver cómo se sale de algunos corsets cambiarios, impositivos, de déficit. Bueno, estas son cuestiones que habrán que ver. Ahora, Carlos Menem dijo, los 3 candidatos son candidatos, y creo que tienen mucho que ver. 2 prácticamente no vienen de la política. Me parece que el progresismo tiene una deuda, nosotros, y me hago cargo, por no haber podido defender ese espacio que Sanz implosionó para ponerle el partido a las manos de Macri. El progresismo y la oposición, digo, porque en realidad, en concreto, los 3 candidatos con mayores posibilidades, o por lo menos es lo que se ve en las encuestas, son peronistas. Sí, sí. Macri, Scioli, Massa. Vienen de un justicialismo que ha tenido esa capacidad de configurarse en alternativa de sí mismo, ¿no? Y bueno, esto ha generado complejidad. El peronismo del menemismo era la alternativa del peronismo de los 45, después llegó el peronismo de los 70, alternativa al peronismo menemista, y hoy hay un peronismo federal que pugna a ser la alternativa del kirchnerismo. Nos hacen cargo de sus contradicciones históricas. Bueno, nosotros también tenemos responsabilidad, también tenemos una persona como Sanz que ha hecho lo que ha hecho, Carrió, que yo le digo la verdad, no tengo problema en que construyamos alianzas progresistas con quienes dicen que hablan con Dios y toda esa cuestión. Ahora, lo que dice que Dios le contesta es más complicado, le digo, porque uno tiene algo, una herramienta que yo sé que usted no la tiene, y créanme que es difícil. La gente no exige. ¿Un hombre de poca fe usted? No tengo la suerte de que me hable, digamos, eso es lo que digo. No, por supuesto que sí. Que me dé datos, digamos, el que la tiene ventajita. ¿Llega el 40%, Scioli? No se sabe. La verdad que... Usted es un hombre de política, usted lo hizo gobernador. No, yo veo que están 3 provincias yo más veo que importantes está, del no, país. sí, esto lo puedo hacer ya que no tenemos candidatos hoy en un escenario del radicalismo arriba de la mesa. Yo lo veo a Scioli muy cerca del balotaje. Porque quizás se hace... ¿Del balotaje? No, perdón. De ganar en primera vuelta. De ganar en primera vuelta, perdón. Así que... Pero bueno, esto se verá a medida que pasan. Último, porque tenemos poco tiempo. No, No le quiero dejar de preguntar por... No, está pasando el tiempo. Esta es corta. Vamos a un corte. Esta es cortísima. Usted es un hombre de fútbol. Hincha de Colón. Hincha de Colón. ¿Le parece que están dadas las condiciones en Argentina para que vuelva la hinchada visitante? Creo que no tenemos que institucionalizar la no convivencia. Me parece una buena pregunta. El 30% de los rosarinos, según una encuesta que tengo yo, no han dejado de ir a la cancha. Y esto también tiene que ver con el uso del espacio público. Entonces, no institucionalicemos el hecho de que no podamos convivir. Creo que hay que trabajar sobre eso, sin lugar a dudas. Bueno, ahora sí, un minuto. ¿Va a servir la apelación a la tijera para la candidatura de senador de Hermes Wiener? Digo, que fue el gran elector en la provincia de Santa Fe y ahora pareciera que está en duda. Yo creo que hay una ¿Se la completo o fue un error estratégico del Frente Progresista? No, creo que hay una mayor conciencia por parte del electorado de la provincia de Santa Fe de que, aparte de elegir presidente, elegimos diputados y senadores y no escribanos o personas que hagan de la legislatura una escribanía. La provincia de Santa Fe no ha sido beneficiada con obras importantes en todo este tiempo: Gasoducto del Noreste, el ramal ferroviario Retiro Rosario, y no hay mucho más para
para decir, y hay una deuda importantísima que le pertenecen a todos los santafesinos y que podrían dar respuesta concreta a muchos problemas que tenemos. Entonces, actitud firme y convicción para defender los intereses de los santafesinos. Muchas gracias, vicegobernador.